Hay muchas formas, César, de validar tu producto, pero vuelvo y repito, la mejor manera de saber si el mercado quiere tu producto es que te pague por ello. Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre tecnología, negocios e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás el día de hoy? Un día más. ¿Qué tal, Alex? Sí, otro jueves más, otro episodio de Smooth Innovation y pues aquí contento de hablar contigo. Súper bien. César, tú sabes que hoy traemos un tema de esos que nos gustan, pero antes, como de costumbre, vamos a empezar con noticias de la semana. Ha estado movidísima la semana, como siempre. No nos da, ni siquiera nos alcanza la vida para revisar todas las noticias más importantes. Sin embargo, yo escogí dos que van muy de la mano con el tema principal del día de hoy. Empieza tú con las que tú traes y al final te voy a comentar yo cuáles son las que traigo cuando viene a ver coincidimos. Pero está muy interesante, aunque una de ellas me causa un poquito de suspicacia. Ahorita te voy a contar por qué, pero están muy interesantes. Cuéntame tú qué noticias has visto el día de hoy, porque realmente, bueno, o en la semana, porque realmente ha estado muy movida todo este ambiente de negocios, tecnología ahí afuera. Pues probablemente sí estemos hablando de la misma noticia, ya que el día de hoy, bueno, hoy es martes 21 de octubre, OpenAI anunció una nueva funcionalidad que es ahora su propio browser, ¿no? Que se llama Atlas, y básicamente pues es la integración de todas las funcionalidades de lo que viene siendo el agente de ChatGPT dentro o directamente desde tu navegador web. En estos momentos solo se ha lanzado en Mac. A mí me encantaría ya probarlo, pero pues yo soy Team Windows, ¿no? Entonces, no lo he podido probar, pero me pareció interesante, sobre todo porque pues básicamente son las funcionalidades de la IA agéntica implementados ya directamente desde tu browser, ¿no? Entonces, creo que va a haber un futuro donde, pues, cada vez vamos a ver menos interacción de humanos, ahora hasta con las propias páginas, ¿no? O sea, ya la inteligencia artificial se está inmiscuyendo hasta en nuestra navegación web, ¿no? Pero, pues, de nuevo, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, para mí esto no es más que la lucha por, quién va a quedarse con el ecosistema de la inteligencia artificial de cara al usuario final. OpenAI está tremendo, César. O sea, de hecho, justamente va por ahí la noticia mía. No coincidieron. De hecho, no me había enterado de esa que tú acabas de mencionar. Me encantaría que me comentes un poquito más, o sea, de qué trata, cómo va a funcionar. Pero lo que estoy viendo con OpenAI, César, es que van muy en serio con comerse el mundo. O sea, literal, esta gente vienen es desde redes sociales hasta esta funcionalidad que tú acabas de mencionar, hasta que las aplicaciones corran ya dentro del propio ChatGPT, como lo vimos en el episodio anterior, ¿no? Por ejemplo, que si estás planeando un viaje puedas no nada más ya buscar ideas o programarlo, sino también reservar directamente allí, ¿no? A través de plataformas como Booking, Expedia, Despegar y otras. Más todo lo que falta, ¿no? Por sacar y que viene en camino, pero realmente si quieren comer el mundo. Pero esto que comentas, o sea, ¿cuál es la funcionalidad real o cómo pretenden ellos que funcionen o cómo está funcionando? Bueno, mencionaste que no lo has probado todavía, pero debes tener alguna, digamos, mínima idea, ¿no? De cómo es que va a funcionar. Sí, no, malditos, ¿por qué solo en Mac? Así, si yo ya lo quisiera estar usando en este momento. Ahorita lo probamos al final del episodio aquí en la Mac, a ver Lo qué tal. mismo pasó con Sora 2, pero bueno, ahí sí pudimos, pues, como tal, esquivar con Ya una ves, VPN las restricciones, cámbiate a Apple, es que tú no te quieres no, cambiar no, a Apple. ahí fue una restricción, ¿cómo se llama? En términos de geografía, esa sí la podemos evadir, pero, pues, ya, por ecosistema no, me tendré que esperar un par de semanitas, pero, básicamente es un nuevo navegador, o sea, el reemplazo de tu Chrome o de tu Safari, eh, y tiene las mismas funcionalidades que un navegador, ¿no? O sea, Wow. tiene, tabs, tiene historial, tiene lo que viene siendo tu administrador o gestor de contraseñas, o sea, todo lo que tú ya conoces de tu navegador, eso viene dentro de esta nueva versión que se llama Atlas, pero pues aquí lo que es relevante es la integración completa de ChatGPT
dentro de los sitios webs, ¿no? O sea, puedes desde buscar en tu historial, con, de nuevo, el lenguaje humano, o sea, sin tener que ir a dar clics acá, preguntarle, por ejemplo: "Oye, búscame, la página que vi que hablaba, de la receta de, crema de champiñones", ¿no? Ujú. Entonces, tú ya no necesitas ir a el historial, sino que solito lo tipeas como en cualquier conversación y, te va a arrojar los resultados de tu historial que, cumplen con esa característica, ¿no? Pero, para mí lo más relevante es la parte de la gente, ¿no? O sea, si han tenido la oportunidad de interactuar con el agente de ChatGPT, pues se han dado cuenta que les abre como una ventanita con un browser, virtual, digámosle. Pues aquí el gran cambio es que esa funcionalidad ya no es, virtual, ¿no? O sea, que la ves tú sucediendo directamente en las páginas en las que navegas, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que cualquier función que la gente pueda cumplir por ti, la va a realizar con los sitios que tú ya usas, con tus credenciales. O sea, no vas a tener que, loguearte a tu página de Booking para que haga, una reservación, dentro de un destino que tú estés buscando, o, por ejemplo, no vas a tener que hacer tampoco login dentro de Amazon si quieres hacer como una lista de una serie de productos con ciertas características. O sea, va a interactuar directamente con tus sitios webs, con tus credenciales, como si fueras tú, para, facilitarte, las tareas, ¿no? Y una de los demos más interesantes que ellos, elaboraron fue, con la suite de Google, ¿no? De Google Workspace, particularmente con Google Docs, donde, ahí igual por medio de prompts, le solicitaban, dentro de un archivo compartido que ejecutara ciertas acciones, ¿no? Me parece que era una lista de, tareas a realizar para la planeación de un viaje, del equipo de OpenAI, y aquí, lo que les facilitó fue hacer comentarios sobre esas tareas, ¿no? Y que todo pareciera como si lo estuviera realizando, la persona de la cual era dueña del documento, pero en realidad, ella hizo la generación de comentarios sobre, las personas que no habían llenado el formulario, también comentarios o una lista de tareas específica sobre cada una de las acciones que estaban dentro de ese Google Docs. Lo interesante aquí es que usan la interfaz, en este caso de Google, pese a que OpenAI y Google, pues, no tienen esta colaboración. Como es todo a través de la interfaz web, tú puedes, en realidad interactuar con cualquier sitio, ¿no? Aunque no Ujú. esté optimizado para el uso de, inteligencia artificial, porque todo lo ejecutan los agentes. Entonces, eso es algo muy Eso interesante. está Yo tremendo. yo como caso de uso personal lo vería como, no sé, eh, estos formularios, en México, hacer tu factura del SAT, una tarea muy repetitiva que en realidad, pues, si tú la automatizas, la podrías hacer fácilmente, ¿no? Imagínate que tú en un prompt, nada más le dices: genera la factura, de este mes para, este negocio", ¿no? Y la dejas, te vas por un cafecito, ya ni siquiera de nuevo tienes que loguearte, dentro del SAT. Ejecuta tus credenciales, recuerda cuál es la factura del mes pasado y ya únicamente te deja, a ti el poder de revisar antes de generar esa factura, ¿no? Al ser una data tan sensible. Entonces, es el tipo de cosas que ahora Wow. podremos hacer en el browser de OpenAI, Atlas. Literal es tu apoderado digital. Me acuerdo que hace ratito justamente me envió mi asesora legal me envió un documento porque le pedí registrar una patente, luego Sí. te cuento, ¿no? En qué ando. Y justamente me envió una carta para atrás y me dijo, fírmamela para yo tener autorización, ¿no? Para, en nombre tuyo, pues ir, ¿no? La autoridad competente, ¿no? Y hacerlo. O sea, literal, aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Le das autorización a ChatGPT, ¿no? Con tus credenciales para que pueda ir a cualquier buscador. Tú sabes que me gusta mucho esto, César, porque yo sí soy, a diferencia de lo que mencionamos en el episodio anterior, de que las super apps no han tenido mucho éxito en Latinoamérica porque normalmente en Occidente estamos más acostumbrados a ser muy de nichos, ¿no? De utilizar, digamos, cada plataforma o cada aplicación para cada funcionalidad distinta, ¿no? Más por una cuestión histórica, porque así nos acostumbramos, pero Sí. sin embargo, yo sí soy mucho del utilizar, del poder encontrar, digamos, la fuente de todo, ¿no? En un solo lugar. Y me gusta mucho esto porque yo soy mucho de buscar en ChatGPT. Para que tengas idea, justamente hace ratito en la mañana estuve investigando sobre un producto. A diferencia de antes, cuando necesitábamos algún producto o algo del cual no teníamos ni idea de cómo se llamaba
Bueno, le pregunté: "Oye, ¿existe X o Y soporte para poder poner, no sé, este tipo de cámara en tal cosa con una ventosa de cristal?". Y me dijo: "Ah, sí, se llama tal cosa", ¿okey? Y inmediatamente me dijo: "Mira, aquí los puedes encontrar en Amazon". O sea, me arrojó el resultado en Amazon, me arrojó el enlace directamente, incluso con el precio allí mismo, me arrojó la comparativa, me dijo cuál me convenía más y adivina qué hice. Al que me convenía más, nada más le di clic y me llevó directito a Amazon México para reservar el producto. O sea, que realmente yo creo que estamos dando un salto tremendo, César, y creo que ChatGPT realmente sí podría convertirse en la super app de todo, Sí, literal, como sí. como como van, ¿no? Sí va a ser un salto tremendo. Yo creo que en realidad está en juego en estos momentos el futuro de la interacción humana con lo digital, ¿no? Y que precisamente en este caso, hay un futuro que se prevé donde tengamos un solo gestor de inteligencia artificial para ejecutar todas las funciones, ¿no? Y que en realidad pues no existan ya plataformas centralizadoras como lo son los Amazon, los Bookings, etcétera. Esa es una teoría, ya Ujú, estamos entrando en el futurismo, sino que en realidad, pues, cada hotel, por ejemplo, pueda tener su propio sitio web, porque al final de cuentas, la interacción la va a realizar, una inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, al centralizar, pues, tienes varios beneficios. En el caso de Amazon, pues, la política de devolución, ¿no? El envío gratis. En el caso de Booking, el soporte también, pero ujú, conforme esto vaya mejorando, cada uno, de los proveedores de servicios, de productos, puedan, especializarse también en esas funcionalidades que Amazon y Booking y otras, plataformas centralizadoras de servicios, vayan mejorando, creo que, podremos también como ver un futuro donde cada empresa recobre como, el proceso o los procesos de venta, directa, ¿no? Aunque en realidad esta venta directa ahora va a ser a través de agentes, ¿no? Lo hemos platicado, agentes vendiéndole a agentes, sí, agentes contratando agentes también, porque imagínate ahorita con esta funcionalidad, yo puedo fácilmente abrir mi LinkedIn y decirle, aplica a todas las vacantes de, no sé, marketing director de México que aparezcan en las siguientes 10 horas, ¿no? Listo, increíble. y ver qué sucede, cuántas ofertas de trabajo, entrevistas podría yo conseguir con ese O simple al prompt. contrario, públicame una vacante también con X especificaciones, fíltrame los candidatos, dame el mejor candidato y, agéndamelo para una llamada en esta semana, ¿tú te imaginas? O sea, Sí, es como el sueño mojado de todo emprendedor, ¿no? El poder también tener esas facilidades de tener, en vez de 2 tener, no sé, 8 10 brazos, ¿no? De 20 cerebros al mismo tiempo, porque ChatGPT cuenta como por 19 cerebros, sí, no, y que te imagínate. pueda asesorar y ayudar y hacer las cosas también que te quitan tiempo, ¿no? Para tú concentrarte más en la parte, digamos, creativa y estratégica. Eso está tremendo, ¿no? Sí, imagínate, en nuestro caso, lo útil que sería decir, envíale este pitch deck a todos los inversionistas, de cierto ramo, ¿no? O cualquier característica que nosotros busquemos y simplemente, de nuevo, como lo mencionamos también en un episodio pasado, si esto nos ayudó a encontrar, plataformas para reservación de hoteles que no conocíamos, pues imagínate cuántos fondos, cuántos empleos, cuántas oportunidades hay allá en Internet que humanamente nosotros no tenemos la capacidad de revisar en su en Ni en 10 vidas nos daría tiempo para explorar todo lo que hay allí afuera. Y esta inteligencia artificial lo puede hacer en milésimas de segundo, investigar todo el Internet, porque ya está alimentado con ello, ¿no? Solo es ir y buscar la información adecuada. y habrá que ver la respuesta de Google. O sea, yo creo que ahora sí que OpenAI en este caso pegó primero, pero pues sabemos que Google con Chrome, no se va a quedar atrás, ¿no? Oye, tú sabes que este tema está para pisa y córtale, ¿no? Pero durante 3 horas, César, yo creo que sí deberíamos elaborar, porque la verdad el tema está muy apasionante y se nos irían 4 horas hablando de este tema. Estaría bueno Totalmente. planear un episodio justamente hablando de la competencia de AI, porque lo estoy viendo mucho como la competencia de las plataformas de streaming, que al principio decíamos, oye, no, pero es que no va, es una burbuja, van a explotar, y al final de cuentas hemos visto que han podido coexistir todas al mismo tiempo, todos tenemos incluso hasta 4 o 5 suscripciones, la Sí. mitad de las cuales ni siquiera utilizamos. Yo apenas me estoy enterando de que tengo suscripciones en esta semana que ni me acordaba.
Sin embargo, todos coexisten. Ahora, no sé si con la inteligencia artificial vaya a suceder lo mismo. Yo creo que allí podrían haber unos 3, 4 competidores fuertes a lo mucho, ¿no? Hablando, Claro. por supuesto, de OpenAI, de Google, de Microsoft y posiblemente de Amazon, o no sé si Elon Musk también puede hacer algo interesante con su inteligencia artificial de Con X, su Grok. pero es muy interesante, César. Yo creo que estaría bueno explorarlo porque se nos iría la vida en ese tema, ¿no? Tan interesante. Pero mira, yo también te traigo otra que va con OpenAI, que por cierto, haciendo un paréntesis rápido, mencionaste al SAT. Salió una noticia esta semana que a mí me voló la cabeza, pero creo que la vamos a dejar para la próxima semana. Y es que el SAT se te quiere meter en tus suscripciones, en tu cuenta bancaria para ver incluso en qué estás gastando tu dinero. Se están buscando rascarle por todos lados. No sé si escuchaste la noticia, pero vamos a explorarla un poquito más para mencionarla la próxima semana, porque está caliente el tema. Pero fíjate, hablando de OpenAI, justamente y relacionado con el tema del día de hoy, el tema principal, para ya ir dando paso, ¿no? Entrada al tema principal, resulta que también OpenAI anunció, César, nuevas herramientas para crear aplicaciones directamente desde ChatGPT, permitiendo convertir los prompts en prototipos funcionales sin saber programar. Esa es la noticia que yo traía el día de hoy. Pensé que iba a coincidir con la tuya, pero eran diferentes. Sin embargo, César, yo tengo mis dudas sobre estas funcionalidades en el sentido de que no cualquier persona las va a poder utilizar, pero mejor vamos a entrar al tema principal y desarrollamos esta noticia en torno al tema principal. ¿Qué te parece? Porque está muy interesante. El tema principal del día de hoy, César, que vamos a tratar es cómo pasar del PPT, o sea, del PowerPoint, a tu MVP. Cómo pasar de la idea, de la presentación, de ese pitch a un MVP, o sea, un producto mínimo viable, funcional, para salir allí afuera, digamos, a testear el mercado, iterarlo y ver si realmente podemos tener un modelo de negocio interesante. César, ¿qué te parece el tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué entiendes por pasar del PPT al MVP? Y vamos dando entrada para desarrollarlo y que el resto de la audiencia entienda un poquito más de qué va este tema. Sí, mira, yo en toda mi carrera, me he desarrollado como pepetólogo experto, o sea, Lo sé, prácticamente eres un crack en PPT. toda mi carrera, todos los trabajos en los que he estado me han requerido, usar tanto PPT como, Excel, ¿no? Ujú. PowerPoint y Excel. Entonces, en ese sentido, para mí, el vaciar ideas en una presentación, pues, básicamente se trata de eso, ¿no? De formalizar o de bajar aún mejor tu proceso de pensamiento hacia una idea, ¿no? O sea, sería el proceso de ideación, ¿no? Y esto con tal, pues, de mostrárselo, a más personas, ¿no? Porque, también puedes hacer el proceso de ideación, generando notas, como tú he visto que lo haces mucho, escribiendo, también en una libreta, pero aquí, el objetivo es vender como tal la idea, ¿no? Sin embargo, pues hay un gran trecho entre vender la idea y realmente llevarla a cabo, ¿no? O darle vida. E incluso dentro de ese darle vida, pues nosotros podemos encontrar diferentes metodologías para llevarlo a cabo sin prácticamente esfuerzo, ¿no? Y ahorita creo que lo que acabas de mencionar con esta nueva funcionalidad de OpenAI habla mucho al respecto, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de ese tema? Totalmente, va muy por ahí. Mira, hay algo importante y es que los emprendedores cometemos el error de pensar que por el simple hecho de tener una idea ya encontramos la fórmula del agua tibia. Y ese es un error que, ojo, yo mismo cometía hace varios años atrás, en donde siempre le daba mayor valor a la idea que a lo que esa idea podía representar. Me explico. Normalmente cuando los emprendedores tenemos una idea, nos enamoramos de esta idea. Pero sin embargo, cometemos el error de que antes de pensar en una solución para un problema del mercado, lo que pensamos es en la idea. Y debe ser todo lo contrario. Esto es algo que yo aprendí basado en experiencia, ¿no? Y en tropezones allá afuera. Y yo siempre escuchaba a los inversionistas hablar la famosa frase de las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución.
Yo era muy renuente a esta idea. Lo sigo siendo un poquito todavía porque para mí la idea, ojo, para mí la idea es uno de los actos de la naturaleza más maravillosos que existen, ¿no? Porque imagínate esas conexiones neuronales, ¿no? Que suceden en tu cerebro, esa chispa creativa para que surja una idea de la nada, una idea que se puede convertir en realidad. O sea, para mí eso sí tiene un significado, pero un significado más allá de lo meramente físico o económico, ¿no? O sea, tiene un significado un tanto más espiritual, ¿no? Lo que representa en sí el hecho de conceptualizar una idea, ¿no? A través de tu mente, ¿no? Es un tema más filosófico y más profundo, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad cruda, digamos, pensando con mente fría, hoy día sí entiendo por qué los inversionistas tienden a decir las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución. ¿Por qué? Porque ideas todo el mundo tiene. Yo te aseguro a ti que no, el creador de Netflix no fue la primera persona que tuvo esta idea. El creador de Uber no fue la primera persona que tuvo esa idea. Los creadores de Airbnb ya existía la renta vacacional, incluso en Booking desde los años 90, ¿no? Sin embargo, tenían otra filosofía, otro enfoque, ¿no? Y estos chicos lo que vinieron fue a crear una marca, darle branding y una filosofía distinta, ¿no? Un enfoque diferente. Ahora, lo que pasa cuando los inversionistas dicen que las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución, a lo que se refieren es que si tú no llevas esa idea a la realidad, o sea, si tú no la ejecutas, no tiene ningún valor, porque esa idea se te va a quedar simplemente en el etéreo, ¿no? En ese universo, digamos, en donde, ¿cómo se dice? En ese limbo. Se va a quedar tus ideas en ese cementerio, ¿no? Etéreo, en donde hay cientos de millones de otras ideas que nunca se llevaron a cabo. Entonces, básicamente, cuando se habla de llevar tu idea del PPT al MVP, es, número uno, buscar las maneras, o sea, de ejecutar esa idea para validarla, o sea, convertirla en realidad, validarla con tu mercado y ver si realmente hay una necesidad. Pero el problema que cometemos los emprendedores es que primero empezamos por la idea antes de que por el problema, porque lo que valida si allá afuera hay un mercado es si existe un problema. Si obviamente no existieran las fugas de las tuberías, pues no existiera la plomería, por supuesto. Sé que hay otras actividades que un plomero realiza, pero no existiría porque no hay un plomero, ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy con esto es, primero hay que empezar por identificar cuáles son los problemas que existen allá afuera. Y a través de esa identificación de problemas, elegir un problema muy nicho, un problema muy específico y un problema que realmente represente un dolor y buscar la manera de crear una aspirina para ese problema. Y ahí es donde entonces debemos empezar a conceptualizar ideas para ver de qué manera yo puedo curar ese dolor de cabeza, yo puedo curar ese dolor que hay en el mercado, yo puedo llevar una solución a la realidad. ¿Y por qué se debe primero de empezar por el problema que por las ideas? Porque una idea para un mismo problema pueden haber cientos de ideas, miles de ideas, millones de ideas, pero solamente posiblemente una o dos o tres son las que específicamente pueden solucionar un problema de manera específica. Vamos a poner un ejemplo. Si cuando Uber nació, el problema que había era el transporte eficiente, decente, higiénico y elegante del punto A al punto B, ¿verdad? Sin embargo, para solucionar ese problema que tenían, digamos, los pasajeros, ya habían ideas. Existía la bicicleta, existía la moto, existía el tren, existía el taxi tradicional, existía cualquier otro tipo de transporte, existían las patinetas. Ahora, solucionaba el problema de manera eficiente basado en lo que realmente estaban buscando los fundadores. Esas ideas no lo hacían. Entonces, por eso hay que primero empezar por el problema. ¿Cuál era el problema? Transportarse del punto A al punto B de manera eficiente, higiénica y elegante, ¿no? Entonces, allí fue cuando estos fundadores empezaron a idear, César, digamos, una solución eficiente y decidieron esa idea llevarla a lo que es un MVP, un producto mínimo viable que era simplemente un simple botón. Eso era Uber en sus inicios. Era un simple botón que tú le dabas clic, agarraba tu geolocalización, te enviaba un carro, que en este caso era una limusina creo que era, ¿no? En Los Ángeles, y simplemente llegaban por ti y te llevaban al punto B. Entonces, ese es uno de los principales problemas, César, que cometemos los emprendedores. Para empezar por el principio, ¿no? Es que primero empezamos por la idea antes que por el problema. Y es todo lo Okey. contrario, ¿no? Debemos primero identificar un problema, luego idear
una serie de ideas en torno a ese problema hasta identificar una idea que pueda ser eficiente. Pero hasta ahí todavía seguimos en la idea. Ahora viene la Sí. parte de la ejecución. Ajá. Me recuerda a la frase, enamórate del problema, no de la solución, ¿no? Y creo que en ese sentido, nosotros como emprendedores, en la fase del PPT, que la podemos plantear como la fase de la hipótesis, pues nos centramos a lo que nosotros nos gusta o lo que nosotros creemos puede funcionar y puede ser un producto o un servicio que alguien pague por él, ¿no? Cuando en realidad, pues tal vez la hipótesis, si nos vamos con el símil del método científico, pues debería de centrarse más bien en qué le duele, a las personas, ¿no? Cuál es realmente un pain point que puede tener una solución y que posteriormente esa solución puede tener un modelo de negocio asociado, ¿no? Absolutamente, César. Y ese es otro de los errores también que cometemos los emprendedores, y es que cometemos el error de ser muy pasionales en los negocios a la hora de querer crear un negocio. Me explico. El hecho de que a mí me gusten los gatos no significa que yo tengo que sacar un negocio de abrigos para gatos. Porque yo no por el hecho de que yo quiero un abrigo para mi gato, por cierto, no tengo gato, pero bueno, es un ejemplo, no por el hecho de que yo quiero un abrigo para mi gato, significa que yo debo de crear un negocio en torno a los gatos. Me explico. Entonces, básicamente, a lo que voy con esto es, también hay que tener mucho cuidado con aquella otra frase que hay allá afuera que dice, sigue tu pasión y nunca tendrás que trabajar, o enamórate de tu pasión, o crea negocio en torno a tu pasión. Eso es otro grave error. Mira, no necesariamente para tú crear un negocio en torno a una industria, tú tienes que ser experto en esa industria. Y lo hemos visto. Un ejemplo de ellos, por supuesto, estamos hablando de un nivel de mentalidad superior, pero hemos visto el caso de Elon Musk. Este tipo, ¿qué ideas de cohetes tenía? Sin embargo, creó la empresa más exitosa en la actualidad de cohetes cuando no tenía ni una puta idea de qué era la industria de los cohetes, N- ¿verdad? Ni de coches. Y de carros también, exactamente, y otras industrias más. Entonces, a lo que voy con esto, no necesariamente tú tienes que ser experto o no tiene que ser tu pasión, porque una cosa es tu pasión, pero otra cosa es lo que te dé dinero, ¿no? Es como que ya, aquel mantra japonés, César, me imagino que lo has escuchado, que a ti te gusta mucho, que dice, en la vida tienes que tener un hobby, algo que te dé dinero, algo que te nutra tu mente, algo que te nutra tu alma y algo que sea tu pasión o algo así, ¿no? Entonces, necesariamente, no tienes necesariamente que crear un negocio en torno a tu pasión. Por supuesto, te tienes que gustar el problema que vas a solucionar. O sea, te tienes que enamorar, sí, del problema que vas a solucionar, pero no necesariamente por eso tiene que ser tu pasión. O sea, si mi pasión es jugar golf, yo puedo crear un negocio para eliminar las fugas de agua de la calle, por ejemplo, y me puedo enamorar de ese problema y puedo hacer mucho dinero con ese problema y los fines de semana me voy a jugar golf. No tengo que hacer un negocio en torno al golf. Entonces, esa es una de las principales cosas, César. Número uno, identificar el problema y en torno a ese problema desarrollar una serie de ideas, pero ahora viene la parte de ejecución. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y creo que también es relevante mencionar que, no todos los negocios, pues, tienen que seguir este modelo también, ¿no? O sea, sobre todo en términos de la ejecución a través de un MVP, porque, pues, si yo lo que quiero es comercializar pantuflas, no necesita un MVP, ¿no? La gente necesita pantuflas, o sea, aún más, sobre todo pensando en negocios tradicionales, pues, aquí estamos pensando más en, otro tipo de negocios, ¿no? Sí, ahí ya estaríamos hablando de validación. O sea, no necesariamente es un MVP, pero sí tendríamos que validar precisamente si existe una necesidad para las pantuflas, que justamente ese es el próximo paso a donde vamos, ¿no? Una vez que tienes identificado el problema, ya desarrollaste una serie de ideas en torno a cómo solucionar ese problema del cual te estás enamorando, pero ahora sí, una vez que diste con la idea certera, ahora tienes que validarlo, incluso antes de construirlo, y simplemente que es validarlo, ver si realmente hay una necesidad allí afuera, ver si realmente el mercado quiere tu producto. César, tú como experto en marketing, básicamente, ¿cómo se valida o cómo consideras tú que se podría validar si realmente allí afuera hay una necesidad o cómo los emprendedores tú consideras que deberían, desde un punto de vista de marketer, validar si realmente allí hay una necesidad para lo que están ofreciendo o para ese producto MVP o solución que están pretendiendo construir? Si nos vamos como al desarrollo del método científico, pues posterior a la hipótesis vendría la fase de comprobación, ¿no? Nosotros en marketing, precisamente para llegar a un problema real, que nosotros también lo llegamos a llamar el insight estratégico, pues la base es las encuestas, ¿no? Y en este caso,
más que las encuestas, las entrevistas a profundidad, ¿no? Que básicamente es acercarte al que podría ser el público ideal para tu producto o idea o servicio que estás desarrollando. Pero también esto tiene que partir de una observación y esa observación, pues básicamente lo que a ti te permite es identificar, pues, cuáles son las problemáticas con las probables soluciones para, esos problemas que te está diciendo tu audiencia, o tus clientes potenciales, o tus vecinos, o tú mismo que estás viviendo en tu día a día, que estás, observando y que quieres llevar a la práctica con, lo que viene siendo una idea de negocio alrededor de la misma, ¿no? Bueno, pues En básicamente diste en el clavo. Ahora te voy a completar la idea, pero continúa. Sí. No, en ese sentido creo que, el entrevistar, a profundidad es un paso todavía, previo al que ya tú vayas hacia el desarrollo de soluciones, ¿no? Absolutamente. Y justo esto era lo que te iba a decir, que diste en el clavo, porque precisamente la validación de hipótesis en el mundo de las startups está muy apegada, ¿no?, a lo que tiene que ver con esta metodología que utilizas, o que se utiliza en el marketing, perdón. Pero justamente aquí va un paso más allá. Y es que justamente la validación en una startup no se puede basar nada más en encuestas, ni siquiera en opiniones. Por eso, otra de las recomendaciones que te dan también los inversionistas es, de preferencia, no le preguntes a tus familiares, a tus amigos, a tus allegados, a tu pareja, a tu esposa si compraría tu producto, porque te van a decir que sí. Y es lo mismo que sucede también con el mercado allí afuera. Cuando estamos desarrollando una startup y pasamos de la identificación del problema, la ideación, ahora vamos a la parte de validación de la hipótesis. Lo mejor que podemos hacer es, número uno, buscar personas lo más alejadas a nuestro círculo cercano para validar esa hipótesis. Y lo número dos, no nos podemos quedar nada más, ni en encuestas ni en likes. Y aquí voy a profundizar un poquito. Otro de los errores que cometemos los emprendedores también, César, es que básicamente lanzamos una encuesta en redes sociales y preguntamos, oye, voy a lanzar este producto, ¿lo comprarías? Y la gente te va a dar un like o te va a decir que sí o te va a decir... Y eso realmente es otro grave error, porque basado en hipótesis también o en ideas personales, ¿no? En hipótesis personales, no puedes creer que tu producto está validado. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Justamente esta semana estaba viendo el caso de esta bebida Prime, no sé si lo has visto, que lanzó Logan Paul y otro, no me acuerdo cómo se llama, el otro influencer. Pero bueno, el punto es que estos chicos supuestamente eran rivales, ¿no? En alguna ocasión de la vida se enfrentaron en boxeo, y pues como estrategas al fin, que son ellos también y un equipo que tienen detrás, dijeron, oye, sería buena idea lanzar una bebida energética o digamos hidratante. ¿No? Vamos a competirle a Gatorade, vamos a competirle a las demás bebidas que están ahí afuera. Y oye, esto se va a vender solos porque tú eres Logan Paul. Adivina qué, ese negocio se está yendo al carajo. ¿Por qué? Porque por el simple hecho también de tú tener una gran comunidad en redes sociales, de tú ser un mega influencer en redes sociales, y por el hecho de que tú tengas 2 millones de seguidores, no significa que esos 2 millones de seguidores, número uno, te van a comprar tu producto o mucho menos que le interese tu producto, porque tú no sabes si ellos tienen el problema que tú estás tratando de solucionar, ¿me entiendes? Al principio, esta bebida se lanzó, César, y estos niños, adolescentes, o sea, literal, quisieron jugarle a la escasez, ¿no? A la estrategia típica de la escasez en marketer también, que sabes bastante de eso, para supuestamente lanzar, pues, bebidas, ya sabes, llamativas, coloridas y que con la estrategia de la escasez, ¿no? De versiones limitadas, al punto de que las botellas que costaban creo que $3 o no me acuerdo, se llegaban a vender hasta por 50 y $60 en internet por el simple hecho de querer coleccionarlas. Pero ¿qué pasa? Que eso fue un FOMO momentáneo. Al final, esa necesidad realmente no existía. Número uno, porque la bebida supuestamente no tenía la calidad que predicaban. Y número dos, porque simplemente se basaron, digamos, la validación, ¿no? de un producto, la basaron en la fama de los influencers, no en el producto en sí, no en solucionar un problema. Y eso se fue al carajo. Entonces, ese es otro punto, César. No puedes validar, digamos, tu hipótesis ni en likes, ni en seguidores, ni en encuestas. Lo tienes que validar en, de preferencia, compras incluso o usuarios
antes incluso de que el producto sea lanzado. Por ejemplo, lánzate una landing page con suscripciones previas, con ventas por adelantado, con descuentos, con beneficios. Y si realmente identificas que la gente está interesada en ese producto, eso es una mejor manera, César, de validarlo. Porque no puedes validarlo simplemente en lo que la gente te diga sí o no, porque eso no te garantiza nada. ¿Cómo ves? De acuerdo contigo, este ejemplo que diste es muy bueno. Y aquí, me gustaría hacer una especie de paréntesis, ya que, tú tienes una serie, muy interesante en tu canal de YouTube que se llama ¿Cómo lo hago?, ¿no? Y que precisamente le estás dando consejos a los emprendedores que todavía no se animan a emprender o que apenas están en esas primeras etapas, ¿no? Al menos con este inicio de contenido que has estado lanzando. Mi pregunta es, ¿tú dirías, que hasta esta fase que llevamos nosotros de ideación y primeras etapas de validación, ¿uno ya está realmente emprendiendo o todavía no podría, considerarse así? No, por supuesto que sí. O sea, desde que tú, digamos, empiezas la fase de validación de una idea, tú ya estás emprendiendo. No desde que tienes la idea, porque, a ver, ideas yo tengo 60 ideas al día. Para que tenga, y no soy el único, ¿no? Tú también, todo el mundo tiene ideas al día. La única diferencia es que muchos tenemos la costumbre de anotarlas, esas 60 ideas al día, y al otro día borramos 59. Porque simplemente a veces pensamos con la idea con la cabeza caliente y la práctica nos va enseñando que la mitad, el 99.9% de todas las ideas que tenemos al día son ideas basura y al final las eliminamos. Pero de que estás emprendiendo, pero no desde la fase de la idea, desde la fase de la ejecución, desde la fase de validación, sí ya estás emprendiendo, porque ya en el camino de identificar si hay una necesidad allí afuera, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, te hablé hace ratito de que justamente hoy me envió mi asesora legal una carta para darle potestad, ¿no? Para registrar una patente. Me surgió la idea de un producto. Pronto vamos a estar comentándolo por acá. Ya te contaré al ratito. Pero bueno, me surgió de la nada la idea de un producto y dije, oye, ¿esto existe o no existe? Bueno, me pongo a investigarlo. Hace eso como unas 3, 4 semanas. Veo que no hay nada parecido en el mercado. em, y dije, bueno, esto podría ser un producto interesante porque yo tengo esa necesidad. Y esa es otra de las formas también de validar, de poder validar si allí afuera hay una necesidad. No siempre funciona. Ojo, vuelvo al ejemplo de los abrigos para gatos. No por el hecho de que yo quiera un abrigo para mi gato significa que otros lo van a querer. Sin embargo, también hay posibles hipótesis o ideas que te pueden dar más o menos, basado en la experiencia, digamos, la experiencia sí te puede decir si una posible idea puede ser un buen modelo de negocio allá afuera, ¿no? Bueno, el punto es que me surge esta idea y empiezo a investigarla, veo que no hay nada parecido, desarrollo todo el concepto, desarrollo el PPT, ¿no? Como estamos hablando, incluso conceptualizo algunos planos, ¿no? De diseños, incluso con ayuda de ChatGPT y todo, y desarrollo todo el concepto, ¿no? Pero hasta el día de hoy ya yo he desarrollado todo el PPT, toda la idea, incluso algunos, ¿cómo se llaman los diseños estos? Los planos. Bocetos. Los Okey, planos, exactamente, los renders. Tengo los renders, tengo todo, incluso estoy en el proceso de patentar la idea y registrar la marca. Pero todavía en esta etapa yo no considero que estoy emprendiendo ese proyecto, porque ni siquiera yo he identificado que hay una necesidad. Ahora, simplemente yo le estoy protegiendo para que una vez que yo vaya a validarla, pues obviamente si la idea realmente es interesante, pues esté protegida, ¿no? Y alguien más no se la pueda agarrar. Ahora, ¿hasta esa fase yo estoy emprendiendo? No. No estoy emprendiendo. Yo simplemente estoy lanzando ideas al aire, tengo una hipótesis, identifiqué una necesidad. Número dos, desarrollé una hipótesis, conceptualicé, digamos, la idea de esta hipótesis y ahora entonces estoy en proceso de protegerla porque es un producto físico. Y tercero sería validarlo. Ahora, si una vez que vayamos a esa fase de validación, identificamos que hay una necesidad, allí entonces es donde vamos a pasar, digamos, al proceso de ¿qué? De desarrollar un MVP para esa idea. Pero hasta que yo no empiece el proceso de validación, emprendiendo no. Simplemente estoy conceptualizando ideas, conceptualizando teorías, hipótesis que podrían ser válidas, que podrían ser buenas, pero todavía no puedo considerar que estoy emprendiendo. Estoy idealizando por el momento. okey. Me encanta cómo lo dices, y creo que para la audiencia igual va a ser muy importante saber que Alex de Santos tiene esta serie de nuevo de Cómo lo hago, comercial,
la van a encontrar probablemente por acá. Los invito a visitarla. Sí, acabo de lanzar, César, gracias ahí por la payola, como decimos en Dominicana, ¿no? La promo. Acabo de lanzar antes de ayer, bueno, ya tenía una serie bueno, tengo la serie llamada ¿Cómo lo hago?, ¿no? Y lancé una serie en mi TikTok e Instagram y YouTube también, que es justamente cómo desarrollar un negocio desde cero y sin dinero. Y primero la desarrollé en diferentes capítulos, pero este domingo lancé el video largo en YouTube. Es mi primer video, lo pueden ir a ver. Y justamente trata de eso, ¿no? De qué manera tú puedes crear un negocio desde cero y sin dinero, pero empezando justamente identificando un problema, ¿no? Validándolo, creando la hipótesis y empezando con un servicio. Está muy interesante, así que gracias por la promo ahí, César, para que la audiencia me pueda ir a seguir. Aquí abajo siempre le dejamos las redes sociales. No, sí, vayan, a verlo, porque la verdad es que está muy, práctico, son puros consejos de ejecución, entonces yo sí se los recomiendo. Y Gracias, gracias. regresando al tema de la validación, okey, no podemos validar a través de redes sociales, no podemos, validar a través de encuestas, de entrevistas con nuestros familiares. Ahí es donde surge, la figura del MVP, ¿no? El Minimal Viable Product. Cuéntame, pues, ¿tú qué conoces de esta técnica o esta metodología del MVP? Sí, bueno, sí podemos, ojo, sí podemos validar a través de redes Ayudarnos, sociales. ¿no? Ajá, Sí, exacto. El punto es bajo qué metodología, bajo qué método queremos validar. Si queremos validar en base a una encuesta o si queremos validar en base a likes, ¿no? Si lanzo un post en Instagram, TikTok y simplemente digo, a ver, amigos, comunidad, ¿qué opinan de este producto? ¿Les gusta? Si no, den like, comenten, ¿no? Eso no es una validación. Por lo tanto, hay formas sí de validarlo a través de redes sociales. Entonces, ¿cuál es la forma de validarlo? Hay distintas formas. Número uno, las maneras que podemos validar. Lo número uno es lanzarte a la calle, como dicen los inversionistas. O sea, lánzate dependiendo, por supuesto, de qué se trate tu producto, ¿no? O servicio. Lánzate a la calle a hablar con tu potencial cliente. Lo número uno es entrevistarlo. Yo personalmente, para Allendali, yo me lancé a la calle, pero Allendali también vino de una necesidad de que varias personas, tú lo sabes, César, se acercaban con nosotros en Blackout para desarrollarles aplicaciones, por ejemplo, de citas muy específicas. En una ocasión tuvimos alguien que quería una aplicación de citas para vacunas. Al final no se llevó a cabo ni nada, pero identificamos que había una necesidad allá afuera respecto a eso, ¿no? Y de allí vino Allendali. Pero antes incluso de desarrollar el MVP de Allendali, que lo hicimos en 3 semanas, yo me lancé a la calle. Yo hablé con dueños de estéticas, de spa. Me lancé, por ejemplo, a una de las calles más caras de México, de acá. Visité un spa y resulta que para reservar con ellos te daban una tarjetita para enviar un WhatsApp. O sea, imagínate, es un spa en una de las calles más top de este país, ¿no? Que muchos conocerán, la calle más cara de Latinoamérica y todavía reservar por WhatsApp, ¿no? Entonces yo me di cuenta que había una necesidad, empecé a platicar con ellos y yo les dije, oye, ¿qué pasaría si existiera esta aplicación que te permita de esta forma, ¿no? Y eran, oye, suena muy interesante, en cuanto tengas un producto, nos los haces saber. Ahora, nos pusimos a desarrollar absolutamente una mega aplicación móvil con 80 funcionalidades y no sé qué. No, ¿sabes qué hicimos? Desarrollamos una aplicación, una web app, o sea, una versión web lo más sencilla posible en donde únicamente tú te registrabas, tenías un enlace o QR para compartir con tus usuarios, conectabas tu calendario y te reservaban una cita. Punto. Eso es todo Allendali. Hasta el día de hoy, eso sigue Allendali, sigue siendo Allendali, con algunas mejoras, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, hay formas de validar de diferentes maneras. Número uno, sí puedes validar a través de redes sociales, pero, por ejemplo, invitando a tus posibles clientes, a tus potenciales clientes, a, por ejemplo, registrarse en una landing page. Número uno, ¿no? Otra opción es incluso yendo un paso más allá, invitándolos a comprarte incluso, a ser el primer cliente que te paga. Vamos a suponer que ese MVP o ese producto va a costar $10. Oye, pues te puedo decir, mira, voy a lanzar este producto, por supuesto, si es un producto físico que esté debidamente patentado, registrado o no, protegido, o por lo menos la marca, si es un producto digital, pues no hay de otra que lanzarlo así, porque los productos digitales, sepan esto, por cierto, los productos digitales, aplicaciones, no hay manera de registrarlos, ¿ok? Mañana tú puedes lanzar un Uber, un Instagram y no pasa nada. Pero si es un producto físico, sí. Ahora, puedes ir un paso más allá todavía y es incluso invitándolos a pagarte.
¿no? Si este producto vale $10, oye, pues te invito a una landing page y te digo, oye, voy a lanzar este producto innovador o este servicio innovador y va a costar una suscripción de tanto o un costo total de tanto. Oye, sé de los primeros en comprarlo, paga solamente, no sé, $5 y te doy una suscripción gratis de por vida. O te doy una suscripción gratis durante el primer año o un 30% de descuento de por vida. No, no sé, o sea, tienes que idear, digamos, estrategias para que esos primeros usuarios te puedan comprar. Otra manera, si no lo quieres hacer así, es, por ejemplo, a través de, de plataformas de crowdfunding. Hay plataformas ahí afuera, ¿no? De recaudación de fondos como, no recuerdo cómo se llama, hay una plataforma muy famosa, César, que llegó aquí. Kickstarter. Kickstarter, gracias. Kickstarter, por ejemplo, es una plataforma en donde hay personas como nosotros que nos gusta, ¿no? Estar descubriendo productos innovadores. Yo he apoyado muchos productos nuevos, ¿no? Algunos no llegan ni siquiera a la esquina, pero es una plataforma en donde tú puedes someter tu proyecto y la mejor forma de validación es si hay personas dispuestas a pagarte por ese proyecto para validarlo, ¿no? Y lo tercero es, dependiendo si es un producto o servicio, vamos a suponer, yo siempre recomiendo empezar, César, tú lo sabes, por servicios para empresas. Número uno, porque los servicios, siempre digo, es la mejor manera de empezar un negocio desde cero y sin dinero. Básicamente es a costo cero, ¿no? Porque los servicios prácticamente no llevan inventario, no tienen un local, o sea, esto con tu computadora y punto, ¿no? Entonces, otra de las formas que yo recomiendo es básicamente acercarte con tu potencial cliente y empezar por servicios y de preferencia para empresas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezamos Blackout, vimos que había una necesidad, ¿verdad? Allá afuera. Sin embargo, Blackout inició prácticamente por accidente. Nos dimos cuenta que las empresas necesitaban el servicio, nos acercamos con una empresa y le dimos, oye, tenemos un potencial producto para ti que te va a ayudar a hacer, digamos, tus operaciones más, era una ERP, te va a ayudar a hacer tus operativas más fáciles, más, ¿no? A optimizar tiempos, recursos, etcétera, ¿no? Te lo desarrollamos. Tú lo financias, ¿no? Y le damos un precio más barato, ¿no? Bueno, pues así empezó Blackwood básicamente. Y en este caso lo que sucedió, César, es que este primer cliente financió toda nuestra operativa durante el primer año de Blackout, básicamente, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, hay formas también de validar a través de tus potenciales clientes. Si tú tienes una posible solución para, no sé, para ayudarle a Coca-Cola a ahorrar, vuelvo y repito, 1 millón de litros de agua al año, que es poquito para lo que consumen, digamos, esta empresa, bueno, pues te puedes acercar con ellos, con tu idea debidamente protegida, si es físico, si es una patente de un dispositivo, algo, no sé, depende de lo que estés haciendo y ofrecerles y decirles, oye, tengo este producto, fináncialo, yo te lo desarrollo para ti y te lo doy gratis. Vamos a suponer de por vida, suponiendo que es una suscripción o lo que sea, ¿no? Pero con la, digamos, condición de que ese producto tú lo vas a continuar comercializando a otras posibles empresas, ¿no? Para que también te paguen por ello. O sea, hay muchas formas, César, de validar tu producto, pero vuelvo y repito, la mejor manera de saber si el mercado quiere tu producto es que te pague por ello. Esa es la mejor manera. De acuerdo, qué mejor forma de validar, tu modelo de negocio que con ventas directas, ¿no? Me quedo con muchas cosas de lo que acabas de decir. De inicio, esto que mencionas de que las entrevistas, pues, pueden ser una herramienta que en realidad puede ser parte de tu proceso del desarrollo del MVP, ¿no? Ya que, al ir a platicar directamente con los clientes potenciales, pues, puedes ir identificando cuál debería de ser esa funcionalidad en la que tú debes de concentrarte para, poder validarla, ¿no? Y encontrar si tienes ahí, entonces, un modelo de negocio, real y viable, ¿no? Justo, perdón, César, ahí nada más paréntesis, justo porque dijimos al principio que tú no te puedes enamorar de la idea, sino del problema. ¿Y quiénes son los que conocen mejor el problema? Sí, Tu claro. propio mercado. Entonces son ellos los que te tienen que decir dónde te duele para tú darles, ¿no? La solución adecuada. Sí, los que lo viven totalmente. También ahorita has hablado, de tipos de MVPs, ¿no? O sea, tenemos la parte de la landing, que no necesariamente muestra, o es funcional con, lo que tú estás vendiendo como tu principal funcionalidad, pero que vende la idea, ¿no? Digamos que es una especie de llevar, tu PPT a online,
para simplemente vender la idea al usuario y conocer si es que esto le podría interesar como una potencial solución a su problema, ¿no? Pero también hablaste, en este caso, de un MVP, que sea funcional, ¿no? O sea, como tal, Ujú. un prototipo que incluso pueda tener la capacidad de captar ya un ingreso, ¿no? Por parte de los usuarios. Que en este caso, cuando es funcional, pues lo que nosotros probamos, o más bien, o lo que nosotros intentamos es que sea lo más sencillo posible, ¿no? Creo que también ahí tiene que ver el Minimal Viable Product, pero no porque esto sea sencillo significa que tenga que ser chafa, o con un mal diseño o con un pésimo UX. Simplemente esa no es la tirada, ¿no? O sea, tiene que ser atractivo desde ese MVP funcional, porque pues a final de cuentas tampoco queremos perder esa oportunidad con los que podrían ser nuestros primeros clientes, ¿no? Y que tengan una mala experiencia simplemente porque nosotros quisimos lanzar rápido, ¿no? Y creo que aquí hay 2 conceptos que, nosotros podemos explorar, que es la parte del Lean Startup y la parte, como tal, del MVP puro, ¿no? Porque justamente el MVP lo que te marca es el saca rápido para, probar, y si eso no funciona, vámonos con otra idea, ¿no? Y en cambio, Lean Startup se vuelve más como una estrategia a largo plazo, ¿no? Donde precisamente la idea es siempre, sacar, aprobar funcionalidades, medir cómo es que le fue a esas funcionalidades y sobre todo aprender, ¿no? De cuáles fueron los resultados. En ese sentido, a mí me gustaría conocer, yo creo que ambos conceptos no tienen por qué ser uno u otro, los 2 pueden, acoplarse para, una ejecución todavía más interesante, y dependiendo de la fase en la que esté el negocio, tú sabrás si aplico como un MVP más puro o, si me voy, ya por el Lean Startup como una, metodología o filosofía dentro de mi startup o dentro de mi empresa, ¿no? Que siempre yo debo de estar, buscando implementar, y que también hemos visto que muchas empresas, pues, ya después, cuando se vuelven estos monstruos gigantes, pierden la habilidad de ser lean, ¿no? Esa agilidad para probar funcionalidades, y es cuando se estancan, ¿no? Pero bueno, igual para no desviarme mucho del tema, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿Lean Startup, MVP o ambas pueden convivir? Mira, yo creo no hay una fórmula mágica. Y yo no puedo decirle a nadie cuál es la mejor manera de validar su producto o servicio, porque eso solamente lo puede identificar el emprendedor. Y esa es otra de las cosas también que yo critico a muchos inversionistas, y es que los inversionistas cuando escuchan de tu producto o servicio, ¿no? Siempre te quieren decir qué tienes que hacer. Y eso es algo que a mí no me gusta hacer porque solamente el emprendedor dentro de su cabeza sabe realmente, conoce realmente cuál es la visión que tiene para su producto o servicio. El cómo lo quiera validar, no hay una fórmula mágica. Mira, hay muchísimas formas, pero aquí te va. Solamente para que la audiencia tenga un poquito de contexto. Lean Startup se refiere a una metodología que es básicamente aplicar el método científico a el desarrollo de un producto o servicio, ¿no? Básicamente, es como bien mencionó César, es hipótesis, validación de hipótesis, confirmación, y lo que no funciona, pues se rechaza, y lo que sí, pues se sigue iterando y se sigue mejorando, ¿no? Ahora, formas, digamos, tipos de MVP, hay, yo te puedo identificar como 5 o 6. Número uno, el landing page, que fue el que te mencioné primero, ¿no? Básicamente una página para medir interés antes de construir. Y esa página puede ser tanto una, digamos, una lista de suscripción, si te pueden pagar por ello, pues muchísimo mejor, o sea, pero básicamente una landing page. El otro es básicamente un MVP enough. ¿A qué me refiero con esto? Es básicamente simular una automatización, Ya, pero detrás hay procesos manuales. ¿A qué me refiero con esto? sí, Sí, esto está muy interesante. Mira, hay una startup española llamada Globo. No les fue tan bien, incluso se tuvo que vender a Delivery Hero, ¿no? Esta empresa creo que es alemana, ¿no? Que es un monstruo global, pero bueno, competía en Latinoamérica con Rappi y bueno, no dieron la talla. Pero Globo, cuando lanzó en sus inicios en España, Globo lanzó una aplicación muy sencilla, y lo que hacían es que le decían a los usuarios, creo que empezaron con hamburguesas, ¿no? De que tú te podías pedir una hamburguesa y tú descargabas la aplicación y te pedías una hamburguesa, y tú pensabas que tú estabas pidiendo una hamburguesa a través de Globo, ¿no? Y que te llegaba el delivery. ¿Sabes cómo funcionaba eso, César? Tú pedías la hamburguesa a través de Globo, lo que llegaba era un mensaje de texto a los fundadores de Globo
Por supuesto, estaba limitada, ¿no? A una cierta geografía, ¿no? Para que fuera muy, muy ágil. Pero estos fundadores lo que hacían era, le llegaba el mensaje, se iban corriendo a McDonald's, compraban la hamburguesa y te la llevaban a tu casa. Luego McDonald's empezó a detectar esto y cuando ya tenía el suficiente volumen, fueron y le dijeron a McDonald's, oye, te estoy comprando, no sé, 300 hamburguesas al mes y estas hamburguesas resulta que están llegadas pedidas a través de mi aplicación. Hacemos un partnership allí y ya tú metes tus hamburguesas en mi aplicación y allí así fue como validaron eso. O sea, básicamente era, el usuario pensaba que estaban, sí, era una simulación de automatización. Ese es el segundo MVP. Y que ahí ese yo también lo conozco como, el método concierge, que básicamente es, como dices, personas detrás de la funcionalidad que en realidad lo están ejecutando, o también el mago de Oz, ¿no? Que Justamente. básicamente, como lo hizo Elon Musk, con los robots, ¿no? Totalmente Ujú. autónomos, pero que en realidad había personas detrás de ellos. Exactamente, justamente así se conoce, como el método concierge, ¿no? Que es todo, hay alguien detrás, así como el agente de ChatGPT que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Entonces, esa es otra potencial forma de validación. Otra potencial forma de validación es la creación de una pieza única, aunque este se aplica un poquito más para productos físicos. ¿A qué voy con esto? Vamos a suponer, ¿no? Esta idea, ¿no? Que te mencioné de un producto físico que tengo por ahí. Una de las formas es, una vez que ya yo, pues, protegí la marca, protegí, digamos, patenté la idea, que en este caso sería un modelo de utilidad, no una patente, porque no es un producto desarrollado desde cero, sino un producto existente mejorado, pero sí protegido mediante un modelo de utilidad, o sea que nadie más lo puede hacer, es una vez que ya yo tengo esa idea, yo tengo esa teoría y protegí, digamos, la marca, ahora lo que hago es desarrollar una unidad de ese producto. Y con esa unidad, entonces, yo puedo ir a donde diferentes personas y decirle, oye, voy a desarrollar, o a través de una landing page o redes sociales, justamente. Ahora sí, puedo hacerme un video y decir, mire, acabo de desarrollar este producto, lo tengo en la mano, la gente lo está viendo, ve que existe, voy a lanzar unas ciertas unidades limitadas. Vengan ahora mismo a mi, funciona de tal manera, vengan a mi landing page a comprarlo. O con tus conocidos, aunque como dijimos al principio, lo preferible es que sean personas extrañas, ¿no? Vengan y compren esta unidad. La gente está viendo el producto, pero ellos no saben que no existe ese producto. Existe un único producto, esta MVP, esta unidad única que te costó 100 pesos desarrollarla, digamos, con un diseñador, un ingeniero industrial, pero sin embargo tú la estás comercializando. Y una vez que te hacen el pedido, ya tú tienes la demanda, tienes los recursos y esos recursos entonces, digamos que financian la operativa, financian no la maquila de ese producto que tú vas a entregar. Entonces, esa es otra de las formas de hacer. Vamos por landing page, vamos por lo que es el método concierge y ahora con esta pieza única, ¿no? Y la tercera, perdón, la cuarta es la del video. Video MVP. O sea, simplemente tú explicas visualmente, por ejemplo, puedes crear un video con animaciones, con renderizaciones, un video, por supuesto, bastante animado, bastante profesional. Y digamos, si es un producto complejo, pues a suponer que quieres desarrollar, no sé, un nuevo cohete, un nuevo auto o algo así, ya allí lo ideal sí sería hacerlo mediante un video porque no tienes la manera de desarrollar, imagínate, para desarrollar un cohete o algo muy complejo, desarrollar una primera unidad única, ¿no? Entonces, allí sí podría ser mediante un video que puedes presentar a tus potenciales clientes. Vamos a suponer que lo que quieres hacer es un nuevo sistema para optimización de las finanzas de una empresa muy grande. Bueno, pues me hago un video animado, cómo funciona la aplicación, ¿no? Mediante mockups, mediante posibles diseños, renderizaciones y mostrarla a tus potenciales clientes o a tus potenciales inversionistas, ¿no? ¿Para qué? Para que uno u otro pueda financiar, digamos, preferiblemente el potencial cliente pueda financiar el desarrollo de ese producto. Ahora, finalmente, para aterrizar, César, y para ir cerrando, lo que debemos entender como emprendedores y lo que se debe entender allá afuera es que no es lo mismo un MVP del año 2007 cuando nació Airbnb o cuando nació Uber, que era una página súper chafa. O sea, Airbnb era una página que hoy día ustedes la ven y dicen, Dios mío, ¿cómo esto pudo funcionar? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que vale es la ejecución, lo que dijimos, o sea, tenían buenos ejecutores detrás y por eso funcionó. Pero a lo que voy es, hoy día los usuarios son muy exigentes. Y no es lo mismo un MVP que funcionaba en el año 2007, no necesariamente los MVP de hoy día tienen que ser iguales. O sea, te tienes que adaptar a los tiempos. Hoy día los usuarios son visualmente más exigentes, la calidad son más exigentes, tienen que haber un mejor diseño, una mejor UI UX, una mejor experiencia de usuario. Pero lo que sí, César, y ya para cerrarte,
Lo que sí tienen que tener en cuenta los emprendedores es que un MVP de un carro no es una rueda. Un MVP de un carro, de un auto, de un coche, como se llama en México, ¿qué podría ser? Es una bicicleta o una patineta. ¿Por qué? Porque una patineta, una bicicleta, sí te lleva del punto A al punto B, pero una rueda no lo hace. ¿Me entiendes? Un neumático no te lleva del punto A al punto B. Entonces, a lo que voy con esto es, el producto mínimo viable es la versión más simple, la versión más sencilla que sí pueda solucionar el problema. A mí una bicicleta, una patineta me puede llevar del punto A al punto B y no necesariamente, digamos, tengo que tener todo el auto construido. Puede ser simplemente esta patineta. Ahora, esa patineta por lo menos tiene que tener un mínimo ápice de decencia en cuanto a diseño, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a protección, porque no puedo construir una patineta tampoco de una sola rueda, ¿verdad? O sea, bueno, sí, sí las hay, de una rueda también que funcionan, los monociclos no, pero bueno, a lo que voy es, tiene que ser el producto más sencillo posible, pero que sí sea un producto que la forma vaya acompañado, ¿no?, de la función, como se dice en arquitectura, pero a la vez, si es posible todavía, y no es mucho pedir, que sea un producto bonito, que sea un producto bello, porque al final todo lo que ofreces es para seres humanos y los seres humanos somos muy psicológicos y el amor nos entra por los ojos. Normalmente nosotros que estamos basados en emprender en tecnología, sabemos que los usuarios allá afuera no les importa lo que hay detrás. No les importa el código porque no lo ven. Lo que les importa es cómo se ve tu aplicación, qué tan bonita es, qué tan fácil es de usar y qué tan bien le soluciona su problema. Por supuesto, el Sí. trabajo fuerte está detrás, ¿no? El trabajo que hacen los desarrolladores, pero los usuarios no ven eso. Entonces, tienes que tratar también de que ese MVP pues, sea bonito, sea funcional, sea práctico y que tenga una usabilidad práctica, pero que solucione con las funcionalidades mínimas posibles el problema que estás tratando de solventar. Sí, me encanta cómo lo explicas, como mencioné también antes, ¿no? Minimal no significa que sea chafa, ¿no? O para los que no conocen qué es chafa, de mala calidad, ¿no? Y también me encantó mucho lo que mencionaste de que no hay un solo, camino para validar tu idea, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar, como en el caso de Airbnb, pues incluso ellos, ni siquiera, su primer MVP fue poner el anuncio, del cuarto, disponible en Craigslist, ¿no? El mercado libre de Estados Unidos, y ya con eso simplemente se dieron cuenta que había un mercado que podía estar interesado en comprar, alojamiento de cuartos únicamente, y no necesariamente un hotel, ¿no? Pero también aquí algo que me acaba de botar mucho, y creo que es algo que vamos a tener que nosotros vivir, porque muchos de los conceptos que se habían desarrollado en los últimos, 20 años, pues están a punto de cambiar, ¿no? Justamente por la entrada de la inteligencia artificial y esa noticia, que nos acabas de mencionar, ¿no? De que prototipar ya básicamente va a estar a nuestro alcance de un prompt. Y no necesariamente significa que lo vamos a poder hacer. Hay que dejar esto en claro, César, también. Es lo siguiente, no por el hecho de que exista un robot al que tú le puedas decir, hazme una pizza, tú tienes los conocimientos adecuados para saber si esa pizza es buena, mala o está basada, no hecha. A lo que me refiero con esto es, independientemente de que la inteligencia artificial nos vaya a permitir prototipar un producto o servicio, o sea, una aplicación, vamos a decir, no significa que tú lo vas a poder hacer. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que nos tenemos que empezar a especializar más tanto en lo que se conoce hoy día o se está empezando a popularizar como ingeniería de prompts o un concepto incluso más nuevo que es la arquitectura de prompts, básicamente. Y a lo que me refiero con esto es que para tú pedirle hoy día, o para una persona común hoy día, decirle a una inteligencia artificial que le desarrolle un prototipo, tiene que tener los conocimientos básicos. Y estos conocimientos básicos que vas a necesitar, por supuesto, no tienes que ser un desarrollador profesional, pero por lo menos tienes que tener el más mínimo conocimiento. Entonces, yo sí les recomiendo a los emprendedores que no cometan el error de querer emprender diciéndole a una inteligencia artificial, desarrollame el Airbnb para gatos y a meses porque número uno, vas a tener que tener los mínimos conocimientos de ciberseguridad, de bases de datos, de marketing, de cómo llevar ese producto posteriormente, ponerlo en producción y llevarlo allá afuera. O sea, tienes que siempre asesorarte de digamos, tener a tu lado las personas adecuadas y no por el hecho de tener las herramientas significa que las vas a saber hacer o simplemente ya es como que te dan, desarrollame un prototipo y te lo da y listo, ya tengo
una aplicación lista para utilizar, ¿no? Entonces, sí hay, César, que seguirse nutriendo, que seguir aprendiendo en torno a la inteligencia artificial, de cómo funciona, para que sí las personas o los emprendedores puedan tener, digamos, las habilidades adecuadas para poder prototipar un MVP con ayuda de inteligencia artificial, porque no es tan sencillo como parece. O sea, no por el simple hecho de pedirle a ChatGPT lo vamos a saber hacer. Sí, de acuerdo contigo, nada más para muestra, una noticia que se nos pasó a hablar fue esta falla de AWS que tiró el Internet o varios servicios, en días recientes, ¿no? O sea, así de frágil es la tecnología, ¿no? Y pues si nosotros lo confiamos todo en una inteligencia artificial, pues lo más seguro es que nuestro prototipo vaya a fallar y no cumpla esa función de validar si a la audiencia o nuestros clientes potenciales les gustaría nuestra idea, ¿no? Absolutamente. César, llegamos al final del episodio del día de hoy. ¿Qué te llevas? Muchísimas lecciones. La verdad es que esta es una plática, que creo que nos apasiona a los 2, pero, si tuviera que resumirlo, es esa parte del MVP, es básicamente la aplicación del método científico, pero, a los negocios, ¿no? Y en ese sentido, pues, para mí la mejor herramienta y tenemos la parte de la inteligencia artificial y todas sus funcionalidades, pero yo me quedo con la conexión humana, ¿no? Y en ese sentido, dentro del proceso de desarrollo de MVP, pues salgan a la calle, entrevisten, así como Alex nos dijo, yo me acuerdo, tuve oportunidad hace mucho tiempo, cuando era joven y bello, de acudir a Startup Weekend, que era un evento donde en un fin de semana te mandaban, por todo el proceso de ideación de un negocio, ¿no? Y una de las fases con el MVP era, salir al parque, a platicar con gente, ¿no? Y eso es algo que, pues, detrás de la computadora difícilmente vamos a obtener como el valor de la opinión de la gente que podría, comprar nuestro producto, ¿no? Absolutamente, César. Y yo lo que les dejaría a los emprendedores que hay simplemente tres cosas que te pueden llevar al éxito, ¿no? Ese Valhalla, ¿no? Valhalla que seguimos buscando todos. Y es simplemente, número uno, tener mentalidad para realmente estar dispuesto a enfrentarte durante un periodo a tratar de solucionar un problema en específico, porque no es tan sencillo como se ve, ¿no? Tienes que tener la mentalidad adecuada y la fortaleza para realmente decir, puedo dedicarme a esto por los próximos 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años, el tiempo que sea necesario. Lo número dos es tener el foco adecuado, de saber de me voy a dedicar a esto y únicamente a esto y hasta que no lo solucione o muero en el intento o lo logro, ¿no? Y lo tercero es ejecutar. O sea, realmente tener el coraje para llevar a hacer las cosas y no solamente que se quede en ideación, porque vuelvo y repito, idear y tener muchas ideas son buenas las ideas, para mí las ideas sí valen, pero eso no es emprender. Bien, y al final eso es lo que te lleva al éxito. Número uno, mentalidad. Número dos, foco. Número tres, ejecución. Y eso posiblemente te lleva al éxito. Posiblemente porque ni siquiera está garantizado. No necesariamente porque valides tu producto y veas que hay una necesidad, significa que vas a lograrlo o puedes tener éxito. También la vida es cruel, los negocios son crueles, emprender es cruel y hemos visto negocios muy bien validados como justamente Blockbuster, que por una mala ejecución se fueron al carajo. Entonces, ese es el mensaje. César, llegamos al final del episodio del día de hoy de Smooth Innovation. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Simplemente recordarles que cada jueves estamos publicando un nuevo episodio de Smooth Innovation Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, en Black Ops Studio. Aquí van a aparecer todas las variaciones para que ustedes conozcan cuando hay un nuevo episodio. No se lo pierdan y, por supuesto, también interactúen con nosotros, que queremos que esta sea una plática no únicamente entre Alex y yo, sino que sea de múltiples vías también con ustedes, nuestra audiencia, ¿no? Absolutamente. Y recordarles que el episodio del día de hoy ha sido presentado por Agendly, la aplicación que te ayuda a automatizar tu agenda profesional, personal o la de tu negocio. Más información en agendly.com. Nos vemos a la próxima. César, hasta luego. Nos vemos.